Nunca imaginó que un simple turno de trabajo podría convertirse en el punto de quiebre entre su vida común y una verdad oculta que llevaba años dormida. Tomás Herrera, un mecánico honesto y dedicado, llegó aquella mañana a la fábrica pensando que sería un día más de reparaciones rutinarias. Pero todo comenzó a torcerse cuando encontró un motor saboteado con una precisión que no pertenecía al mundo civil. Al denunciarlo, no recibió reconocimiento ni apoyo, sino una acusación absurda que terminó en un despido humillante. Lo que él no sabía era que su destitución no era un error, sino la primera pieza de un rompecabezas que alguien más había preparado cuidadosamente para exponer a la única persona que jamás debía despertar. Camila Santoro, la CEO rubia, impecable y distante, observó la situación con una frialdad tan pulida que nadie sospechó lo que realmente guardaba bajo esa apariencia. Para la mayoría, era simplemente la directora severa que nunca mostraba emociones. Pero bajo su control calculado existía una identidad enterrada que había jurado nunca volver a tocar. Cuando ordenó la salida de Tomás, pretendía mantener el orden que tanto trabajo le había costado construir. Sin embargo, la fábrica entera comenzó a vibrar minutos después con un sonido que ella reconoció antes que nadie, las hélices de un helicóptero militar descendiendo con una urgencia que no dejaba dudas. Su pasado acababa de alcanzarla. Los empleados salieron al patio, desconcertados por la presencia de soldados armados y un comandante cuya autoridad helaba la sangre. Tomás, aún procesando la injusticia, sintió que algo mucho mayor estaba ocurriendo. Pero para Camila, aquel sonido no era sorpresa, era sentencia. Cuando el helicóptero tocó tierra y el comandante pronunció un nombre en clave que llevaba años escondido, Spectre 07, el mundo construido por ella se resquebrajó ante los ojos de todos. Nadie entendía, nadie podía imaginarlo, pero en ese exacto instante una guerra silenciosa emergió desde las sombras. Y el mecánico despedido, sin buscarlo, se encontraba justo en el centro del conflicto. El comandante reveló que el sabotaje en la fábrica no era un accidente ni un error técnico, sino una llamada dirigida a Camila. Un agente desertor conocido como Spectre 03 había reactivado un protocolo prohibido, obligándola a abandonar la identidad corporativa que había construido con tanto esfuerzo. Tomás, sorprendido, descubrió que su intuición técnica había detectado señales que incluso el sistema militar había pasado por alto, convirtiéndolo en un testigo clave y, sin saberlo, en un objetivo para quienes operaban desde las sombras. Camila no quiso aceptarlo, pero la verdad era innegable, el enemigo había regresado específicamente por ella, y ahora también por él. A partir de ese momento, el destino de ambos quedó entrelazado sin vuelta atrás. La caída de la máscara de Camila expondría un mundo de traiciones, códigos secretos y misiones incompletas, y Tomás descubriría que sus habilidades, consideradas simples por muchos, podían alterar el rumbo de una operación clandestina. Lo que comenzó como un despido injusto se transformaría en una carrera contra el tiempo para impedir que Spectre 03 activara un sistema capaz de desestabilizar comunicaciones militares a escala nacional. Si historias intensas, llenas de giros, tensión emocional y revelaciones impactantes te atrapan, te invito a suscribirte y acompañarnos hasta el final de este relato que demuestra que, a veces, las personas menos esperadas se convierten en piezas esenciales de una misión imposible. El amanecer se filtraba por los ventanales de la fábrica con un brillo pálido, casi indiferente, como si la luz misma presintiera que aquel día estaba destinado a fracturarse desde su primer minuto. Tomás Herrera llegó temprano, como siempre, con las manos aún marcadas por el trabajo del día anterior y la mente enfocada en la rutina que conocía de memoria. Saludó a dos compañeros, revisó su caja de herramientas y se dirigió al área de motores sin imaginar que estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría su vida para siempre. Allí, entre el olor metálico y el eco repetitivo de máquinas en funcionamiento, se encontró con un motor que parecía haber sido intervenido con una precisión que no pertenecía al mundo industrial. Un detalle minúsculo, invisible para ojos comunes, llamó su atención. Y en ese instante, una inquietud silenciosa comenzó a gestarse dentro de él. Tomás examinó el motor con detenimiento, inclinándose para observar un conjunto de cables que parecían haber sido manipulados durante la noche.
La presión residual en las válvulas no coincidía con los registros del día anterior y el torque de los pernos había sido alterado siguiendo un patrón demasiado exacto para ser casualidad. No era un error técnico ni un descuido de operario, alguien con conocimientos avanzados había intervenido allí. Tomás frunció el ceño, intentando comprender por qué alguien sabotearía un componente que, aunque importante, no era vital para la producción. Pero conforme revisaba más a fondo, la inquietud se convirtió en certeza. Esa manipulación no era industrial. Era militar. Y aunque no poseía formación en esa área, su intuición mecánica no se equivocaba jamás. Decidió reportarlo de inmediato, esperando que al menos una vez su voz fuera escuchada sin prejuicios. Caminó hacia la oficina del supervisor cargando documentos, registros y fotografías del motor modificado. Pero al entrar, lo recibió el gesto impaciente de un hombre acostumbrado a ignorar todo aquello que no encajara en su narrativa de eficiencia. ¿Qué es ahora, Herrera?, preguntó sin levantar completamente la vista. Tomás explicó punto por punto, mostrando pruebas claras de la manipulación. Sin embargo, el supervisor lo interrumpió varias veces, minimizando cada detalle. Para él, cualquier problema derivaba del personal de mantenimiento, nunca de factores externos. Y cuanto más Tomás intentaba argumentar, más evidente se volvía que había entrado en un terreno hostil del que no saldría indemne. Finalmente, o supervisor empurró os papéis para o lado, cruzou os bracos elanco olar que Tomás ja conecia bem, o olar de alguém que não escuta, apenas espera una oportunidad para culpar. Lo que veo aquí, dice él, es una negligencia tuya que intentas disfrazar como sabotaje. Tomás ficou inmóvil por segundo, incapaz de acreditar no que ouvia. Ele había dedicado anos àquela empresa, sempre entregando o melhor, sempre assumindo responsabilidades que nem mesmo eram suas. E agora, diante de risco real, era tratado como novato desastrado. Tentou responder, mas qualquer palabra era engolida pela arrogancia do supervisor. Era como lutar contra uma parede surda, construída de poder mal usado. Para sua surpresa amarga, o supervisor terminou a conversa de forma brusca, chamando do seguranças e declarando que Tomás estaba suspenso até segunda orden. Não houve chance de defesa, nem espaço para explicar coisas adicionais. O golpe foi tão repentino que ele mal percebeu quando suas ferramentas foram retiradas de suas mãos. Os funcionários ao redor observavam a cena em silêncio desconfortável, alguns com pena, outros com medo de seremos próximos alvos. A injusticia queimava como ferro quente dentro de Tomás, mas ele manteve a postura. Sua dignidade era a única coisa que ainda lhe pertencia naquele instante. Y sin embargo, mientras caminaba hacia la salida, sabía que algo oscuro se movía por debajo de todo aquello. Ao cruzar o corredor que levava ao pátio externo, Tomás sentiu o peso da humilacao pressionar seu peito. Mas, ao mesmo tempo, dentro dele surgia uma chama silenciosa, uma recusa absoluta em aceitar aquela versao dos fatos. Ele conhecia seu trabalho. Conhecia suas capacidades. E, acima de tudo, sabía reconocer intencao cuando alguém había adulterado aquele motor de propósito. Sentou-se por instante en banco próximo, tentando organizar seus pensamentos. O ar da mana parecía pesado, quase denso. Cada sensacao reforcaba a certeza de que algo muito maior do que simples problema mecánico estaba prestes a explodir. Y Tomás, sin buscarlo, había sido empujado al centro del conflicto. O silencio desconfortável ao redor foi interrompido por sam diferente, distante, más inconfundível, zumbido grave que facia o chao vibrar de leve. Tomás levantó a cabeza. Funcionarios come caramba se aproximar das janelas, murmurando. O ruido aumentaba con rapidez, como si una máquina gigantesca estuviese rasgando o seu suadi de cao. En segundos, ventos turbulentos come caramba circular pelo patio. E então ele viu as hélices de helicóptero militar descendo com precisão ameaçadora. Tomás ficou de pé instintivamente. Não entendia o que estava acontecendo, mas seu instinto dizia que aquilo estava diretamente conectado ao que descobrira mais cedo. Y en su interior, una alerta silenciosa se encendió como un faro en la oscuridad.
En cuanto os funcionarios saían para o patio, asustados e curiosos, Tomás permaneceu observando a aeronave como coracao acelerado. Soldados armados começavam a surgir pela porta lateral do helicóptero, formando perímetro que rápidamente se expandía. Todo naquele escenario gritaba urgencia, autoridade e perigo. Pero lo que realmente heló la sangre de Tomás fue ver cómo, en medio de la confusión, Camila Santoro apareció caminando hacia la escena con un control absoluto que no mostraba ni una grieta. La CEO, siempre fría, siempre distante, ahora avanzaba como alguien que reconocía exactamente qué significaba la llegada de aquel helicóptero. Y esa mirada contenía una verdad que aún nadie más sospechaba. Tomás observó atentamente. A postura de Camila Nao era de sorpresa, más de reconocimiento profundo, como se cada hélice girando troxese de volta fragmento de pasado enterrado. O vento levantaba seus cabelos louros, revelando rosto tenso, más inquebrável. Ela Nao tentou recuperar o controle da situação, ela parecía já entender que Nao había maíz controle posible. Y mientras el helicóptero se acercaba al suelo, Tomás sintió que la injusticia de su despido era apenas la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro. Algo estaba prestes a se revelar, algo que explicaría Nao apenas o motor sabotado. Mas também a verdadeira identidade da mulher à sua frente. Párrafo 10. Cuando o helicóptero finalmente tocou o solo, o estrondo metálico sacudiu o patio inteiro. Os soldados se reorganizaram. Os funcionarios recuaram. Tomás sentiu seu corpo reagir como adrenalina pura. E foi nesse momento que a porta principal da aeronave se abriu, revelando o comandante cuja presença era tão imponente que parecia dobrar o ar ao seu redor. Ele caminhou até o centro do pátio, respirou fundo e pronunciou, em voz firme, o nome que mudaria tudo, Spectre 07. Preséntese de inmediato. Tomás congelou. Camila também. É o mundo que ambos conheciam comecou a desmoronar naquele segundo. El nombre en clave resonó en el aire como un disparo silencioso que atravesó todo el patio de la fábrica. Spectre 07. Ningún empleado entendió lo que significaba, pero todos sintieron el cambio inmediato en la atmósfera, algo invisible, pesado, casi eléctrico. Tomás observaba con desconcierto mientras Camila Santoro quedaba inmóvil frente al comandante, como si una parte de ella hubiera sido arrancada del pasado sin permiso. La mujer elegante, siempre perfecta, mostraba un temblor tan leve que solo los ojos más atentos podrían haberlo notado. Y aunque ella intentó ocultarlo, no pudo evitar que su respiración se volviera más lenta y profunda, como si necesitara reunir fuerzas para enfrentar un fantasma que pensó haber enterrado. Para Tomás, aquel instante marcó el primer indicio de que la CEO no era solo una ejecutiva fría. Era algo más. Algo que él, sin quererlo, ahora estaba a punto de descubrir. El comandante avanzó 2 pasos hasta quedar a pocos metros de Camila. Su voz, firme y sin titubeos, cortó el aire. Spectre 07, identifíquese. Nadie en el patio respiró. Todos esperaban una respuesta que no comprendían. Tomás, aunque confundido, sintió un impulso extraño de observar cada detalle del comportamiento de ella, la tensión en su mandíbula, la postura rígida, los dedos que se cerraban lentamente junto a su cuerpo. Camila no respondió de inmediato, parecía medir la situación como quien calcula la trayectoria de un arma antes de disparar. Y aún así, detrás de su aparente serenidad, había un choque interno devastador. Tomás no sabía por qué, pero sintió que la mujer que dirigía la fábrica con mano firme estaba luchando contra una verdad que llevaba años evitando. Esa resistencia silenciosa solo aumentó el misterio que comenzaba a rodearla. Finalmente, Camila rompió el silencio con una voz controlada, calculada, casi quirúrgica. Ese nombre ya no existe. Pero el comandante no mostró ni sorpresa ni paciencia. Ese nombre le pertenece mientras respire. La frase cayó como plomo en el ambiente. Algunos empleados intercambiaron miradas nerviosas, incapaces de comprender cómo su CEO podía estar relacionada con un código militar. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la columna. La negación de Camila no era indiferencia, era dolor. Y ese dolor revelaba que había sido parte de algo que la había marcado profundamente.
Cada palabra del comandante, cada pausa en la respiración de ella, formaba un rompecabezas que Tomás empezaba a armar con lentitud inquietante. Algo inmenso, peligroso y oculto estaba saliendo a la luz. Tenemos una situación crítica, continuó el comandante, sin apartar los ojos de Camila. Un sistema clasificado está siendo reactivado. Un infiltrado ingresó a esta fábrica durante la noche. Y todo indica que lo hizo para obligarla a presentarse. A murmullos se extendieron entre los empleados, algunos retrocediendo por instinto. Tomás sintió que el estómago se le encogía. Era imposible que lo sucedido con el motor fuera una simple coincidencia. La manipulación, los detalles técnicos, la precisión, todo encajaba ahora como piezas de un engranaje oculto. Camila entreabrió los labios, pero no para defenderse, sino porque comprendía perfectamente la gravedad de lo que estaba escuchando. No era la primera vez que enfrentaba una amenaza así. Pero sí era la primera vez que su pasado colisionaba con su nueva identidad frente a decenas de ojos incrédulos. Tomás, incapaz de contenerse, dio un paso adelante. Encontré el motor sabotajeado esta mañana. No fue un error. Fue intencional. Su voz tembló ligeramente, no de miedo, sino de indignación. El comandante lo miró por primera vez con verdadera atención. Usted no estaba en los informes. Camila cerró los ojos un breve instante, como si aquella revelación reforzara algo que ya intuía. Tomás explicó cada detalle técnico con precisión, describiendo la manipulación que él había detectado sin ayuda de instrumentos especializados. A medida que hablaba, el comandante fruncía el ceño, tomando nota mental de cada palabra. Y Camila, aunque mantuviera su expresión severa, lo observaba con un respeto que jamás había mostrado antes. Por primera vez, la voz del mecánico importaba. Más de lo que él podía imaginar. El comandante analizó la información por unos segundos y luego emitió un veredicto que cambiaría el destino de Tomás. Usted vio lo que debía permanecer oculto. Eso lo convierte en un objetivo. Un murmullo de alarma recorrió a los empleados. Tomás sintió que el aire se volvía más denso, como si hubiera sido arrastrado a una tormenta de la que no podía salir. Camila dio un paso hacia él, no para protegerlo, sino para entender cómo había quedado atrapado en una red tan peligrosa. ¿Estaba solo cuando encontró la anomalía?, preguntó ella. Tomás asintió. El comandante completó, entonces el infiltrado sabe quién es usted. Una verdad tan dura como inevitable. Y en ese preciso instante, el miedo se transformó en algo más profundo, responsabilidad. Camila apretó los labios, conteniendo una mezcla de frustración y preocupación. Por años había mantenido su vida dividida en compartimentos herméticos. Pero ahora, un civil, un mecánico al que había despedido injustamente, se veía arrastrado hacia el mismo abismo del que ella escapó. No debió estar implicado en esto, murmuró Camila, casi en voz baja. Pero Tomás la escuchó. Y aunque no entendía del todo la magnitud de lo que enfrentaban, percibió la sinceridad escondida en esa frase. Por primera vez, la dureza de Camila parecía resquebrajarse. Como si, detrás de su elegancia y frialdad, existiera una mujer que no deseaba ver a nadie más sufrir por un legado oscuro que ella nunca había pedido. Y ese destello humano cambió algo en Tomás para siempre. Spectre 07, insistió el comandante, elevando ligeramente el tono, debe venir con nosotros. Y él también. Señaló directamente a Tomás. Los empleados se quedaron boquiabiertos. Era impensable que un mecánico de rutina fuera de repente considerado crucial en una operación militar. Tomás sintió la sangre abandonar su rostro. Camila respiró hondo, como quien debe tomar una decisión que marcará el rumbo de todos. Durante un segundo, sus ojos azules se encontraron con los de él, y algo silencioso pasó entre ambos, aceptación, temor y un vínculo que ninguno de los dos había pedido. Pero antes de que pudiera decir algo, el comandante continuó con una firmeza que no dejaba margen de discusión. El enemigo ya sabe que usted apareció, explicó el comandante. Y si Spectre 03 está detrás de esto, atacará de nuevo. Ambos deben evacuar de inmediato. Tomás tragó saliva.
Evacuar. Ser escoltado por militares. Ser considerado parte de una amenaza clandestina. Nada en su vida lo había preparado para eso. Camila, por su parte, cerró los puños discretamente, odiando que su pasado volviera para destruir todo lo que había construido. Pero una parte de ella, la parte entrenada, la parte que jamás desapareció del todo, volvió a despertar. Su postura cambió. Su voz se endureció. Y su mirada recuperó un brillo analítico que había permanecido oculto durante años. El miedo aún estaba allí, pero ahora compartía espacio con una fuerza peligrosa. Finalmente, Camila habló. No como Seo, y no como la mujer elegante que todos conocían, sino como la sombra que intentó enterrar. Si él viene conmigo, yo coopero. El comandante asintió, satisfecho con la decisión. Los soldados rodearon a ambos para escoltarlos hacia el helicóptero, mientras los empleados observaban en un silencio incrédulo. Tomás sintió que su vida daba un giro imposible de revertir. Y Camila, sin mirarlo directamente, murmuró apenas lo suficiente para que él escuchara: a partir de ahora, nada será igual. Y con esas palabras, el destino de ambos quedó sellado bajo el rugido de las hélices. El eco del nombre Spectre 07 pareció detener el tiempo dentro del patio de la fábrica. Los murmullos se apagaron, las herramientas quedaron suspendidas en manos temblorosas y un silencio casi sagrado envolvió a todos los presentes. Tomás sintió cómo la piel de sus brazos se erizaba, sin comprender aún la magnitud de lo que estaba presenciando. Camila Santoro, siempre impecable y controlada, permanecía de pie con una rigidez que jamás había mostrado frente a nadie. Su rostro, habitualmente compuesto, ahora revelaba una sombra de reconocimiento profundo, como si aquel código fuera una llave que abría una puerta que nunca debió volver a abrirse. Y mientras el viento del helicóptero agitaba su cabello rubio, la tensión se volvió tan densa que parecía imposible respirar. El comandante dio un paso adelante, su uniforme impecable contrastando con la energía caótica del momento. Spectre 07, identifíquese. Cada sílaba cayó con precisión quirúrgica, como un golpe medido para romper la frialdad de Camila. Tomás miró a su alrededor, nadie entendía lo que pasaba. ¿Quién era ella? ¿Qué significaba ese nombre? ¿Por qué militares buscaban a su Seo? Pero mientras todos se hundían en el desconcierto, Tomás no pudo apartar los ojos de Camila. Había algo devastador en la expresión de ella, no sorpresa, no miedo, sino resignación. Como quien finalmente he encontrado por algo de lo que huyó por demasiado tiempo. Finalmente, Camila habló. Su voz era baja, pero firme, revestida de una solemnidad que atravesó el ruido del helicóptero. Ese nombre ya no me pertenece. Fue una frase breve, pero cargada de historia. El comandante no retrocedió ni un centímetro. Ese nombre no se abandona. Ese nombre se activa. Los empleados se miraban unos a otros, sin comprender si aquello era una amenaza, un título o una sentencia. Tomás sintió un nudo en la garganta. Aquella mujer, que tantas veces había parecido intocable, ahora mostraba una vulnerabilidad oculta bajo capas de disciplina. Y aunque él no conocía su pasado, entendía que lo que estaba sucediendo no era solo militar. Era profundamente personal. El comandante señaló hacia el edificio. Un sistema clasificado ha sido manipulado desde esta fábrica. Alguien intentó reactivar un protocolo enterrado. Y todo apunta a un objetivo claro: sacarla del anonimato. El mundo de Tomás giró un poco. Todo lo que había visto esa mañana, los cables alterados, la presión irregular, la precisión del sabotaje, cobraba sentido de una forma que jamás habría imaginado. Camila cerró los ojos apenas un segundo, como si confirmara internamente que aquel incidente era, de hecho, un mensaje dirigido a ella. Entonces abrió los ojos con un brillo contenido, frío, doloroso, determinado. Un brillo que no pertenecía a un aseo. Pertenecía a una agente. Encontré el motor manipulado esta mañana, dijo Tomás, avanzando un paso sin poder contenerse. Su voz estaba cargada de frustración y verdad. Y no fue error humano. Fue sabotaje deliberado. El comandante lo observó con mayor interés que antes. Herrera, ¿por qué no figura en los reportes?
Tomás explicó detalladamente la anomalía, describiendo cada pieza alterada, cada señal precisa. A medida que hablaba, Camila lo miraba con una mezcla de sorpresa y respeto silencioso. Y por primera vez, parecía verlo no como un subordinado, sino como alguien cuyas habilidades podían alterar el curso de una operación. Ese reconocimiento, breve, profundo, creó un lazo inesperado entre ambos. Cuando Tomás terminó, el comandante asintió con gravedad. Usted identificó un patrón que incluso nuestros analistas pasaron por alto. Eso lo convierte en alguien valioso y también en un objetivo. Las palabras lo atravesaron con una fuerza que casi lo dejó sin aire. ¿Un objetivo? ¿Él? ¿Un simple mecánico? Camila lo observó de reojo y, por primera vez, dejó ver una preocupación auténtica reflejada en su mirada. Era como si, en cuestión de minutos, Tomás hubiera sido arrastrado a una guerra silenciosa que escapaba a toda lógica. Y aunque él quisiera retroceder, algo dentro de él sabía que ya era demasiado tarde. Su nombre ya había sido marcado. Uno de los soldados entregó un dispositivo al comandante. Este lo activó, proyectando un holograma con códigos rojos que parpadeaban. El infiltrado sabía exactamente cómo intervenir. Y sabía que usted lo encontraría. Señaló a Tomás. La garganta del mecánico se cerró por un instante. ¿Por qué él? ¿Quién querría involucrarlo? Camila dio un paso hacia el comandante, su voz más firme que antes. Él no debería estar implicado. Esta operación no es para civiles. Pero el comandante replicó sin suavizar su tono, Spectre 07, esto ya no es opcional. Su presencia aquí cambió el tablero. Y la de él también. Tomás sintió el peso de esas palabras como si lo empujaran hacia un destino que jamás pidió. El viento del helicóptero aumentó su fuerza cuando otro soldado descendió con un maletín sellado. El comandante lo abrió y mostró una tarjeta metálica con un símbolo grabado. Camila palideció. No era un gesto evidente, pero suficiente para que Tomás lo notara. «Reconoce esto, ¿verdad?», preguntó el comandante. Ella inhaló lentamente. Es un marcador de activación. Solo se entrega a unidades Spectre. A murmullos estallaron entre los empleados, incapaces de imaginar que su CEO perteneciera a una unidad secreta. Tomás sintió que el mundo se estrechaba, el no conocía nada daquela realidade, mas agora estaba preso nela, ao lado de uma mulher cuja vida era labirinto de códigos e sombras. Spectre 03 está activo, continuó el comandante. Y usted es la única que puede anticipar sus movimientos. Tomás notó cómo cada músculo del cuerpo de Camila parecía tensarse ante ese nombre. Spectre 03. No necesitó explicación para entender que se trataba de alguien peligroso y cercano al pasado de ella. Alguien cuya mención bastaba para romper la máscara que la protegía. El silencio que siguió fue brutal. Tomás comprendió que el enemigo no solo estaba infiltrado, sino que conocía profundamente a Camila. Demasiado profundamente. Y ese detalle transformó su inquietud en miedo real. Porque no se trataba solo de un agente desertor. Se trataba de un fantasma personal. El comandante finalmente extendió la mano hacia la aeronave. «Vienen con nosotros». Los dos. Camila no retrocedió. Pero tampoco avanzó. Permaneció unos segundos observando el helicóptero con expresión grave, como alguien que sabe que, al subir, dejará atrás todo lo que construyó. Tomás sintió su pulso acelerar, no sabía si debía resistirse, huir o aceptar. Pero cuando Camila lo miró, con un gesto silencioso que combinaba advertencia y necesidad, entendió que no podía separarse de ella. No ahora. No después de lo que había descubierto. Y así, bajo el estruendo de las hélices, comenzó la alianza inesperada que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando el eco del nombre codificado comenzó a desvanecerse, algo invisible pareció romperse dentro de la fábrica. El silencio que se instaló no era normal, era pesado, expectante, casi reverencial. Los empleados observaban la escena sin atreverse a moverse, como si un solo paso pudiera desencadenar algo irreparable.
En el centro del caos contenido, Camila Santoro permanecía inmóvil, con el rostro endurecido y los ojos clavados en el comandante. Sus labios estaban tensos, su respiración medida, su postura rígida como si cada músculo estuviera defendiendo una parte de sí que no quería exponer. Tomás, que observaba desde unos metros detrás, sintió que presenciaba el despertar de un capítulo de la vida de ella que nunca había sido destinado a la luz pública. Y aunque él no entendía aún la dimensión de ese pasado, intuía que no debía ser revelado sin consecuencias. El comandante volvió a hablar con la frialdad de alguien habituado a dar órdenes en situaciones límite. Spectre 07 ha sido localizada. Confirme su identidad. Sus palabras resonaron como un desafío y una sentencia al mismo tiempo. Camila no movió un solo centímetro, pero el temblor imperceptible en su mandíbula delataba el conflicto interno que libraba. Tomás sintió un pinchazo en el pecho al verla así, poderosa por fuera, desgarrada por dentro. Los empleados seguían sin comprender nada, murmurando entre ellos como si intentaran descifrar un código que no pertenecía a su mundo. Pero Tomás ya no tenía dudas, la vida que Camila había mostrado hasta ese día era apenas una superficie pulida sobre un océano profundo de secretos. Y ahora, ese océano se estaba abriendo ante todos. Mi nombre es Camila Santoro, respondió finalmente, con un tono que mezclaba control y resignación. Spectre 07 es una identidad que dejé atrás. El comandante no retrocedió. No se abandona una designación así. Se activa o se retiene. Pero nunca desaparece. La frase cayó sobre ella como un golpe calculado. Tomás observó la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se cerraban ligeramente, conteniendo una emoción que nadie más notaría. Era evidente que aquella identidad no era solo un código militar, era una herida abierta. Y mientras todos miraban al aseo con incredulidad, Tomás era el único que percibía el costo emocional de ser llamada por un nombre que ella misma había intentado enterrar para siempre. El comandante activó un dispositivo que proyectó patrones luminosos en el aire. Un protocolo clasificado fue manipulado desde adentro de esta fábrica. Y el método usado coincide con tácticas que usted conoce. Camila entrecerró los ojos. No en sorpresa, sino en reconocimiento. Fue suficiente para que Tomás entendiera que ella sabía exactamente quién estaba detrás de todo. Los empleados se alejaron instintivamente, como si la verdad pudiera explotar físicamente en cualquier momento. Tomás sintió el estómago contraerse, aquel sabotaje, que a primera vista parecía apenas un problema mecánico, ahora se revelaba como parte de una operación perigosa y sofisticada. Y de algún modo, él había sido colocado en el centro de todo sin permiso ni advertencia. El comandante continuó con una calma desconcertante. Spectre 03 está activo. Ese nombre cayó como un cuchillo entre todos. Camila no reaccionó de inmediato, pero su mirada perdió una fracción de segundo de dureza, suficiente para revelar el impacto emocional de esa información. Tomás apenas respiraba. No sabía quién era Spectre 03, pero entendió, por instinto, que se trataba de alguien peligroso y profundamente ligado a la historia de Camila. Él está detrás del sabotaje, añadió el comandante. Y sabe exactamente cómo presionarla. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para forzarla a actuar. Y aunque su postura seguía firme, Tomás podía ver el peso invisible que comenzaba a caer sobre sus hombros. Un soldado entregó un maletín metálico al comandante, quien lo abrió revelando placas codificadas, transmisiones cifradas y un dispositivo de activación. Camila dio un paso adelante y sus ojos se endurecieron al reconocerlo. No creí volver a ver esto, murmuró con un hilo de voz. Tomás sintió un escalofrío. Aquella mujer que siempre había controlado cada mínimo gesto parecía ahora enfrentarse a un enemigo hecho de recuerdos, dolor y responsabilidad. Los empleados observaban en silencio absoluto, intentando comprender quién era realmente la persona que habían obedecido durante años. Y Tomás, aunque no sabía cómo, sintió que este capítulo sombrío de la vida de Camila estaba a punto de arrastrarlo también a él. El comandante preguntó con un tono seco, ¿reconoce el patrón de sabotaje? Camila acercó el rostro a los hologramas, analizando cada secuencia con precisión milimétrica.
En cuestión de segundos, confirmó lo que temía. Sí. Es el estilo de Spectre 03. Tomás observó esa transformación silenciosa, la ejecutiva rígida desaparecía, y en su lugar emergía una estratega acostumbrada a leer códigos que ningún civil podría comprender. Fue un cambio sutil, pero decisivo. Y en ese instante, Tomás entendió algo importante: Camila no solo estaba siendo arrastrada de vuelta a su pasado. Ella era indispensable. La única capaz de entenderlo. La única capaz de detenerlo. El infiltrado sabe que usted está aquí, prosiguió el comandante. Y sabe que no puede ignorarlo. Camila apretó los puños, como si luchara contra una reacción emocional que no debía mostrar frente a su antiguo superior. Tomás vio en su mirada una mezcla peligrosa de frustración, miedo y determinación. Era como ver un terremoto contenido bajo una superficie de mármol. No debió involucrar a un civil, dijo ella, lanzando una mirada rápida hacia Tomás. El comandante respondió sin moverse: él no es un civil común. Reconoció la manipulación. Eso lo convierte en un objetivo y un recurso. Tomás tragó saliva. Ser llamado recurso por militares no era algo que quisiera experimentar en su vida. Los soldados se reacomodaron cuando el comandante dio la orden final: ambos vendrán conmigo. El murmullo colectivo de la fábrica explotó en sorpresa, miedo y confusión. Tomás sintió que su realidad colapsaba: el mundo que conocía estaba siendo sustituido por algo profundamente más sombrío. Camila, sin embargo, dio un paso firme, aceitando que no tiene escola. Seu solo se cruzaran con voz de Tomás por segundo cargado de una mensaje muda: no te apartes. Y aunque él no sabía por qué debería entrar en ese mundo oculto, entendió que su camino había sido marcado desde el instante en que descubrió el motor manipulado. Párrafo 10. El comandante apuntó hacia el helicóptero que los esperaba con las hélices rugiendo como un animal inquieto. Es hora. Camila respiró profundamente, como quien se prepara para cruzar un umbral del que no habrá retorno. Tomás sintió el peso del momento presionarle el pecho, pero sus pies se movieron casi por instinto, siguiéndola. Porque, aunque no comprendía el alcance de aquello, sabía que la verdad que buscaba, sobre su despido, sobre el sabotaje, sobre la identidad oculta de Camila, solo podía encontrarse si subía a esa aeronave. Y así, bajo el viento cortante y el rugido metálico, comenzó el verdadero descenso hacia la sombra donde Spectre 03 los esperaba. Cuando el comandante ordenó que ambos subieran al helicóptero, Tomás sintió como su vida daba un giro tan brusco que casi le faltó el aire. No estaba preparado para nada de aquello, ni para soldados entrenados, ni para protocolos secretos, ni para nombres en clave que parecían salir de una guerra que él jamás imaginó que existiera. Sin embargo, allí estaba, caminando hacia la aeronave junto a una mujer cuya identidad pública había sido triturada en cuestión de minutos. Camila avanzaba con pasos firmes, pero Tomás podía ver la tensión contenida en cada uno de sus movimientos. No era simple nerviosismo, era alguien que sabía que estaba entrando nuevamente en un campo minado que había prometido nunca volver a pisar. Y aunque él apenas comenzaba a comprenderlo, pronto descubriría que formaba parte de la clave que todos buscaban. Dentro del helicóptero, el ruido de las hélices era ensordecedor, pero no lo suficiente para impedir que las palabras del comandante resonaran con nitidez. El infiltrado dejó un rastro. Necesitamos su testimonio técnico. Miró directamente a Tomás al decirlo. El mecánico tragó saliva. Nunca imaginó que un conocimiento que consideraba cotidiano pudiera colocarlo frente a personal militar de alto rango. Camila lo observó en silencio, con una expresión que, por primera vez, no era de juicio ni superioridad. Había en sus ojos un reconocimiento cauteloso, entendía que él, sin entrenamiento, había detectado señales que pasaron desapercibidas incluso para especialistas. Esa capacidad de observar lo mínimo lo había convertido, inesperadamente, en una pieza indispensable. Y ese descubrimiento comenzaba a cambiar la forma en que ella lo veía. Explique nuevamente lo que encontró en el motor, solicitó el comandante, mientras una pantalla se encendía con los registros de la fábrica.
Tomás respiró hondo y comenzó a detallar cada una de las anomalías: la presión alterada, el torque irregular, la manipulación de los cables siguiendo un patrón deliberado. No exageró ni minimizó nada, simplemente relató lo que había visto con la claridad pragmática de un mecánico que conoce su oficio. El comandante anotó mentalmente cada dato, mientras dos soldados revisaban los informes digitales. Camila, por su parte, observaba la explicación con un interés profundo, como si en cada palabra hubiera un código escondido que solo ella podía interpretar. Y en cierto modo, así era, la manipulación seguía una lógica específica que ella reconocía demasiado bien. Cuando Tomás terminó, el comandante asintió lentamente. Eso coincide con el estilo de Spectre 03. La atmósfera se tensó aún más. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía quién era ese agente, pero cada vez que su nombre surgía, el ambiente parecía quebrarse. Camila apretó la mandíbula. Su mirada se volvió más oscura, como si aquel nombre abriera viejas cicatrices. Él está enviando un mensaje, murmuró ella. Tomás la escuchó con atención, intentando comprender. Pero no era fácil. Había demasiadas capas ocultas en esas palabras, demasiada historia no contada. Y aún así, intuía que ese mensaje no era para el ejército. Era para ella. Solo para ella. Para la parte de su vida que había jurado abandonar. El comandante proyectó un holograma con códigos fluctuantes. Estos son los datos que interceptamos esta madrugada. Era una secuencia encriptada, compleja, casi imposible de seguir para alguien que no estuviera entrenado. Camila se inclinó hacia la proyección y, en cuestión de segundos, su expresión cambió. Es un patrón de activación incompleto, dijo. Necesita mi código para completarlo. Tomás sintió un vuelco en el estómago. Eso significaba que todo lo ocurrido, su despido, el sabotaje, la llegada del helicóptero, no era coincidencia. Era un plan. Un plan para obligar a Camila a salir de su escondite. Un plan que había arrastrado a un simple mecánico hacia una guerra silenciosa. Y ahora, él lo sabía con certeza, era parte de la estrategia del enemigo. ¿Por qué alguien como Spectre 03 querría activar un sistema militar desde una fábrica civil?, preguntó Tomás, sin poder contener su inquietud. El comandante lo miró, evaluando si debía revelar más información. Finalmente respondió, porque esta fábrica tiene acceso indirecto a un canal de red que puede servir como puente para activar el protocolo. Tomás se tensó. Aquello significaba que el sabotaje no era un final, era una entrada. Una prueba. Camila cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su mirada había cambiado, era la mirada de la agente que llevaba enterrada. Serenidad fría. Estrategia pura. Él quiere que yo reaccione, dijo. Quiere que vuelva al tablero. Tomás comprendió que ella no era la víctima de esa historia. Era el objetivo principal. El comandante la observó con atención. Usted conoce su estilo mejor que nadie. Camila desvió la mirada hacia la ventanilla, donde las nubes se extendían como un paisaje incierto. Spectre 03 no actúa sin propósito. Siempre deja una segunda capa de significado. Tomás escuchaba cada palabra con creciente fascinación. Nunca imaginó que detrás de la mujer distante y severa que dirigía la empresa existiera una mente entrenada para descifrar amenazas invisibles. Y aunque no entendía del todo la magnitud de aquel juego, comenzaba a reconocer algo crucial: Camila no solo estaba luchando contra un enemigo externo. Estaba luchando contra un pasado que la perseguía con precisión quirúrgica. De pronto, uno de los soldados se acercó con un informe recién recibido. Comandante, detectamos una señal residual proveniente del sistema alterado. Camila giró de inmediato hacia el documento. Muéstremela. Los códigos aparecieron ante ella. Tomás no entendía casi nada, pero observaba la velocidad con la que Camila analizaba cada línea. En segundos, identificó algo que nadie más había visto. Aquí, señaló. Esto es una firma. El comandante frunció el ceño. ¿De él? Ella asintió. Sí. Es su estilo. Está provocándome. Invitándome a seguirlo.
Tomás sintió un nudo en el pecho. Aquel enemigo no solo era letal. Era personal. Demasiado personal. El comandante cerró el informe. Entonces no podemos perder tiempo. Usted es la única que puede anticipar su siguiente movimiento. Camila permaneció inmóvil, con el peso del momento reflejado en su mirada. Tomás sintió un impulso extraño de apoyarla, aunque no supiera cómo. Ella había cargado con ese pasado sola durante demasiado tiempo. Y aunque él era un completo extraño en ese mundo, comprendía que nadie debería enfrentar semejante carga sin apoyo. Sin buscarlo, abrió la boca. Estoy aquí para ayudar en lo que pueda. Camila lo miró, sorprendida. No esperaba palabras así de alguien que debería temerla o resentirla. Y sin embargo, allí estaba, firme, sincero, dispuesto. Por primera vez en años, algo en su interior cedió 1 milímetro. Muy bien, dijo el comandante finalmente. Prepárense. Lo que viene será más complejo. Mientras el helicóptero avanzaba entre nubes densas, Tomás respiró hondo, sintiendo que estaba cruzando una frontera invisible. Ya no era un mecánico injustamente despedido. Era testigo, herramienta, blanco y aliado en una operación que jamás imaginó que existiera. Camila, por su parte, cerró los ojos un instante, aceptando que el pasado había regresado para reclamarla. Pero esta vez no estaba sola. Con una última mirada al frente, susurró apenas, entonces, vamos a empezar. Y así, la verdadera misión comenzó a tomar forma en la altura silenciosa del cielo. El helicóptero continuaba avanzando entre nubes densas, como si cada capa de niebla representara un fragmento del pasado de Camila que ella preferiría no enfrentar. El silencio dentro de la cabina era tenso, pesado, repleto de pensamientos que ninguno se atrevía a verbalizar. Tomás observaba a su alrededor intentando comprender cómo había terminado en medio de una operación clandestina que superaba cualquier lógica de su vida cotidiana. A su lado, Camila mantenía los ojos fijos en un punto indefinido, luchando para mantener controladas emociones que amenazaban con romper su fachada impenetrable. Para ella, regresar a ese mundo no era un acto de valentía, sino una condena a revivir heridas que nunca cicatrizaron del todo. Y Tomás, aún sin conocer su historia, podía sentir la magnitud de ese sufrimiento silencioso. El comandante revisaba informes digitales en una pantalla portátil, intercambiando señales con los soldados que custodiaban la cabina. Spectre 03 está activo, pero aún no conocemos su ubicación exacta, informó con voz grave. Tomás intentaba seguir la conversación, pero era evidente que se estaba adentrando en un mundo lleno de códigos, estrategias y traiciones que superaban cualquier entendimiento civil. Camila, sin embargo, comprendía cada detalle. Cada cifra. Cada patrón. Y aunque su rostro permanecía serio, Tomás notó cómo sus dedos se crispaban ligeramente cada vez que el nombre Spectre 03 aparecía en la conversación. Era una reacao mínima, más reveladora. Ese agente no era solo enemigo. Era nome que cargaba dolor, memoria y culpa. El comandante giró hacia ella. Necesitamos su análisis, Spectre 07. Ningún otro miembro activo puede interpretar estos códigos con su precisión. Camila no respondió de inmediato. Tragó saliva discretamente, como si aquel llamado reviviera una versión de sí misma que había enterrado bajo años de disciplina y distanciamiento emocional. Finalmente tomó el dispositivo entre sus manos, revisando la secuencia de datos proyectados. Tomás observaba fascinado. La manera en que su expresión cambiaba, pasando de la frialdad ejecutiva a la concentración analítica de una agente entrenada, era casi hipnótica. Y en ese momento comprendió algo esencial: Camila no había dejado atrás su identidad militar. Solo había aprendido a ocultarla. Este no es un sabotaje aislado, dijo Camila al fin, con voz más firme. Es una provocación directa. El comandante asintió. ¿Lo suponía, alguna forma de rastrear su siguiente movimiento? Ella frunció el ceño mientras analizaba un patrón específico. Spectre 03 siempre codificaba mensajes dobles. Lo que parece un rastro puede ser una distracción. Tomás escuchaba con creciente inquietud.
Era evidente que el enemigo no operaba con impulsos, sino con precisión y estrategia. ¿Por qué la está buscando a usted?, preguntó Tomás, incapaz de ocultar su curiosidad. Camila lo miró apenas un segundo, pero ese breve cruce de miradas bastó para que él entendiera que la respuesta era demasiado dolorosa para expresarla fácilmente. Había historia allí. Demasiada historia. El comandante decidió intervenir. Spectre 03 y Spectre 07 fueron parte del mismo escuadrón. Tomás sintió que el aire se volvía más pesado. Se conocen, continuó el comandante. Entrenaron juntos, diseñaron códigos juntos, sobrevivieron juntos. Camila cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras le atravesaran la piel. Hasta que él desertó, añadió ella, con una dureza que no escondía la herida subyacente. Desertó, y dejó atrás algo que no debía haber dejado. Tomás percibió un temblor suave en su voz, algo que jamás habría imaginado escuchar de una mujer tan controlada. Comprendía, por fin, que la traición de Spectre 03 no solo fue profesional. Fue personal. Demasiado personal. ¿Y qué buscaba él con esa deserción?, preguntó Tomás, intentando unir las piezas del rompecabezas. El comandante respondió sin rodeos: poder. Información. Acceso. Pero Camila lo corrigió con frialdad quirúrgica. No. Buscaba romper el sistema desde adentro. Sus palabras resonaron como un veredicto. Spectre 03 siempre creyó que las entidades superiores manipulaban más de lo que protegían. Su objetivo no era escapar, era destruir. Tomás sintió un escalofrío. Aquel hombre no era simplemente un traidor, era un ideólogo peligroso. Un estratega que había decidido convertirse en sombra para reescribir el tablero a su manera. Y ahora había regresado por la única persona capaz de detenerlo. Uno de los soldados interrumpió la conversación. Señora, encontramos algo más. Proyectó una imagen holográfica, un fragmento de código con una firma cifrada. Camila se inclinó hacia adelante, sus ojos azules analizándolo con una intensidad que Tomás no había visto antes. Después de unos segundos, murmuró: es él. Es una invitación. El comandante frunció el ceño. ¿A qué? Camila levantó la mirada, su voz cargada de una gravedad que heló el ambiente. A terminar lo que dejamos incompleto. Tomás sintió un vuelco en el pecho. Era evidente que ambos compartían una historia cuyo desenlace había quedado suspendido en alguna misión pasada. Y ahora, Spectre 03 buscaba reabrir esa herida. Si él está provocándola, dijo Tomás, significa que quiere que usted vuelva a operar. Camila sostuvo su mirada. Era una pregunta inocente, pero contenía el temor real de alguien que no deseaba verla hundirse en un pasado oscuro. Spectre 03 siempre juega a presión. Sabe que no puedo ignorarlo. El comandante intervino, y sabe que usted es la única persona capaz de prever su siguiente movimiento. Tomás sintió un hormigueo incómodo. La carga que recaía sobre Camila era enorme, pero aún más desconcertante era lo que eso implicaba para él. Si Spectre 03 sabía de su existencia, y sabía que Tomás detectó el sabotaje, él también estaba en riesgo. Era un civil atrapado en una guerra invisible. De pronto, el comandante colocó una mano firme sobre el hombro de Tomás. Herrera, usted está dentro. Lo quiera o no, ya es parte de la operación. El corazón de Tomás dio un salto inesperado. Él nunca pidió estar allí, pero comprendía que retroceder ya no era una opción. Spectre 03 lo había convertido en pieza del tablero desde el momento en que manipuló el motor. Camila observó a Tomás en silencio. Había en sus ojos una mezcla de culpa, reconocimiento y decisión. Por primera vez, no lo veía como empleado ni como víctima. Lo veía como aliado. Un aliado inesperado, involuntario, pero esencial. Y ese vínculo silencioso comenzaba a fortalecerse. Finalmente, el comandante se enderezó. Prepárense. Descenderemos en breve. La cabina vibró ligeramente, anunciando que el helicóptero se aproximaba a la zona segura. Tomás sintió que su pulso se aceleraba, estaba a punto de entrar en un mundo del que quizás no podría salir igual.
Camila respiró hondo, como quien se arma de valor para enfrentar lo inevitable. Ya no podía esconder su pasado. Ya no podía huir de los fantasmas que regresaban para reclamarla. Y mientras la aeronave comenzaba a descender, Tomás comprendió que acompañarla no era solo una obligación, era un compromiso que cambiaría ambos destinos. Y así, el pasado que Camila quiso enterrar comenzó a despertar por completo. El helicóptero descendió hacia una zona oculta entre montañas, donde la niebla parecía actuar como una muralla natural diseñada para mantener secretos lejos del mundo civil. A medida que la aeronave se aproximaba, Tomás pudo distinguir estructuras metálicas camufladas entre la vegetación, antenas, torres de vigilancia, pasarelas elevadas y luces tenues que apenas rompían la oscuridad del amanecer. El lugar no estaba en ningún mapa visible. No era una base común. Era una instalación hecha para desaparecer cuando fuera necesario. Cuando aterrizaron, el suelo vibró con un peso que hizo que Tomás tragara saliva con dificultad. Allí dentro, intuía, cada persona tenía un propósito, un entrenamiento y un pasado que no podía ser contado en voz alta. Y él era un intruso inesperado. Los soldados escoltaron a Camila y a Tomás hacia una entrada reforzada, donde dos guardias armados observaron con recelo hasta que el comandante mostró un identificador codificado. La puerta se abrió con un sonido pesado, revelando un pasillo amplio iluminado por luces blancas que no dejaban espacio para sombras. Tomás avanzaba intentando mantener la compostura, aunque su corazón latía con una fuerza que casi podía oír en sus oídos. Camila, por el contrario, caminaba con una firmeza que impresionaba, su postura erguida y su mirada fija demostraban que, pese al dolor interno, ella sabía exactamente cómo moverse en ese ambiente. Era territorio conocido para ella. Territorio que había jurado no volver a pisar. A medida que avanzaban por el corredor, hologramas se activaban mostrando mapas tácticos, transmisiones interceptadas y códigos que cambiaban de forma constante. Tomás no entendía nada, pero Camila analizaba cada uno con atención automática, como si su mente se reactivara sin que ella lo permitiera. El comandante caminaba a su lado. Spectre 03 ya sabe que llegó, informó sin rodeos. Camila no respondió. Sus ojos continuaban recorriendo las pantallas, buscando patrones, señales ocultas, errores que revelaran la intención del enemigo. Tomás la observaba con una mezcla de respeto y inquietud. La CEO rígida que conocía se desvanecía, dando paso a una estratega capaz de leer códigos como si leyera emociones humanas. Era una transformación inquietante y fascinante. Llegaron finalmente a una sala circular donde varias consolas rodeaban un mapa tridimensional de la región. La iluminación tenue daba a la habitación un aire casi ritual. El comandante indicó a Tomás un asiento cerca de la mesa central. Necesitaremos sus observaciones más tarde. El mecánico se sentó, aún intentando comprender cómo su vida se había convertido en esto. Camila permaneció de pie, analizando cada punto del mapa. Uno de los técnicos, sorprendido al verla, murmuró en voz baja, pensamos que se había retirado para siempre. Camila lo ignoró, aunque la frase había golpeado su interior. Retirarse. Era lo que había intentado. Pero el pasado, como siempre, había regresado por ella con precisión quirúrgica. El comandante activó otra proyección, la imagen del motor manipulado en la fábrica, acompañada de una secuencia de datos fluctuantes. Esta fue su entrada, explicó. Pero no es el mensaje completo. Camila dio un paso adelante, inclinándose para estudiar el patrón. Tomás observaba, intentando reconocer los puntos que él había detectado en la fábrica. Camila señaló una sección casi imperceptible. Aquí está el verdadero mensaje. Esto no es sabotaje, es una firma. El comandante asintió. Coincide con su estilo. Tomás sintió como el estómago se le contraía. Cada detalle apuntaba a un enemigo obsesionado con ella. Un enemigo que conocía su forma de pensar tan bien como ella conocía la de él. Él quiere que lo siga, murmuró Camila, con un tono que mezclaba rabia contenida y resignación. Como lo hacía antes. Como si nada hubiera cambiado. Tomás frunció el ceño. ¿Por qué usted? ¿Qué significa exactamente esa conexión? Camila inhaló profundamente,
como si las palabras fueran cuchillas. Porque alguna vez fuimos parte del mismo sistema. Y él quería destruirlo desde dentro. Yo no. El silencio que siguió fue brutal. Tomás comprendió que allí había una herida que no se cerraba con el tiempo. Una herida hecha de lealtad traicionada, decisiones imposibles y un pasado que ella había tenido que sepultar para sobrevivir. Y Spectre 03, quien quiera que fuera, estaba arrancando ese pasado a la fuerza. De pronto, un técnico intervino con voz urgente. Se detectó otra señal. Mínima, casi un susurro. Camila giró inmediatamente hacia la pantalla. Los códigos parpadeaban en un patrón breve. Es él, confirmó. Está probando nuestros tiempos de reacción. El comandante se tensó. ¿Localización? El técnico negó con la cabeza. La señal fue rebotada desde múltiples nodos. Camila apretó los labios. Es una provocación calculada. Quiere que me mueva rápido, para anticipar mis decisiones. Tomás comprendió entonces que Spectre 03 no estaba improvisando. Estaba jugando un ajedrez mental contra alguien que conocía profundamente. Y Camila era la única rival que él consideraba digna. El comandante se volvió hacia Tomás. Herrera, lo que vio en la fábrica puede ayudarnos. No incline la cabeza, usted detectó algo que ni nuestros sensores percibieron. Tomás sintió el peso de esa responsabilidad caerle encima como una losa. Nunca imaginó convertirse en pieza de una operación clandestina. Camila lo observó en silencio, reconociendo que él no había elegido nada de esto. Pero también comprendía que su presencia no era coincidencia. Spectre 03 lo había colocado en el centro del tablero por una razón. Tal vez como presión. Tal vez como advertencia. O tal vez porque había visto en él algo que ella misma no había notado al principio. Necesitamos reconstruir el patrón completo, dijo Camila finalmente. Él no deja rastro sin propósito. Siempre esconde un segundo mensaje. El comandante asintió. Hágalo. Ella se acercó a la consola central y comenzó a manipular los códigos con una destreza tan precisa que Tomás quedó hipnotizado. Cada movimiento revelaba fragmentos de un sistema complejo, como si estuviera descifrando una conversación entre fantasmas. Finalmente, la proyección mostró una nueva secuencia. Camila palideció. No puede ser. Tomás contuvo la respiración. El comandante preguntó con dureza, ¿qué significa? Ella respondió con voz baja. Es una coordenada. Una coordenada dirigida exclusivamente a ella. El comandante miró la información y sus ojos se endurecieron. Él quiere que vaya sola. Tomás se levantó de inmediato. Eso es una trampa. Camila lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud silenciosa. Era la primera vez que alguien fuera del sistema mostraba preocupación genuina por ella. Pero su respuesta fue firme. Las trampas son su especialidad. Hubo un momento de silencio tenso. Luego añadió, pero si quiere que vaya, iré. Y con esas palabras, quedó sellada la ruta hacia un enfrentamiento inevitable. Un enfrentamiento que ni Tomás ni Camila estaban listos para enfrentar. Pero que ya no podían evitar. La base entera pareció detenerse cuando la coordenada apareció proyectada en el aire. Técnicos, soldados y analistas intercambiaron miradas tensas, comprendiendo que aquel punto en el mapa no era un simple destino, era un mensaje. Camila continuaba observando el holograma con una expresión que mezclaba incredulidad y una resignación amarga. Tomás se acercó un paso, incapaz de permanecer al margen mientras la sombra de Spectre 03 la envolvía sin piedad. El comandante fue el primero en romper el silencio. No podemos permitir que vaya sola. Pero Camila negó lentamente con la cabeza, manteniendo la postura firme, casi orgullosa. Si él exige que vaya sola, es porque cualquier acompañante invalidaría la siguiente fase del plan. Tomás sintió un escalofrío. Ese enemigo no estaba improvisando, estaba conduciendo cada movimiento con perfección quirúrgica. El comandante la observó con detenimiento. Spectre 07, esto podría ser un punto de extracción o una trampa de eliminación. Camila no apartó los ojos del holograma.
Conociéndolo, podría ser ambas cosas. Tomás apretó los puños. No entendía todo, pero comprendía lo esencial. Spectre 03 conocía cada pensamiento de Camila y anticipaba cada reacción. Era un duelo mental entre dos sombras que alguna vez caminaron juntas. No puede ir sola, insistió Tomás, su voz temblando por un impulso que surgía del instinto, no de la lógica. Camila lo miró con una intensidad que lo hizo contener la respiración. Lo sé. Pero tampoco puedo arrastrarlo a un lugar donde él decidió que yo debo estar sin testigos. Sus palabras eran duras, pero contenían algo más profundo, un deseo silencioso de protegerlo. El comandante activó una vista ampliada del terreno. La coordenada apuntaba a un punto remoto entre acantilados, donde no había rutas marcadas ni acceso fácil. Ese sitio fue usado antes, murmuró Camila. Tomás frunció el ceño. ¿Para qué? Ella respiró hondo, como quien se prepara para abrir un recuerdo que preferiría dejar enterrado. Entrenamientos extremos. Simulaciones de extracción. Castigos encubiertos. El silencio se volvió aún más pesado. Tomás sintió un nudo en la garganta. Aquello no era un simple encuentro entre agentes, era un escenario cuidadosamente elegido para quebrar mentes. Y Camila, que había escapado de ese mundo con tanto esfuerzo, ahora era invitada, o empujada, a regresar al punto donde había aprendido a sobrevivir. Él quiere que regrese al origen, continuó Camila, con un tono que mezclaba conocimiento y angustia contenida. Quiere enfrentarme donde sabe que mis defensas se quiebran. Tomás dio un paso hacia ella, incapaz de ocultar su preocupación. Entonces no es solo un mensaje. Es personal. Camila asintió lentamente. Spectre 03 nunca hace nada sin simbolismo. Ese lugar, es su forma de recordarme lo que dejamos atrás. El comandante añadió, y también su forma de obligarla a actuar bajo sus reglas. Tomás comprendió que Spectre 03 buscaba moldear el escenario emocional tanto como el táctico. Era como si estuviera reescribiendo un capítulo que había quedado abierto entre ellos. Un capítulo que él quería cerrar a su manera. El comandante golpeó la mesa con firmeza. Si ella va sola, al menos debemos colocar una unidad de observación a distancia. Camila negó con rapidez. Él detectará cualquier movimiento externo. Y si sospecha interferencia, huirá o detonará lo que haya preparado. Tomás sintió como su estómago se contraía. Detonar. El comandante respondió sin suavidad. Spectre 03 tiene acceso a tecnología capaz de desactivar o destruir sistemas completos. Se vuelve impredecible cuando opera sin supervisión. Camila lo interrumpió, no es impredecible. Es exacto. Y eso lo hace aún más peligroso. Tomás cerró los ojos un instante. Cada palabra reforzaba la sensación de estar atrapado en un juego mental entre dos estrategas que se conocían demasiado bien. El técnico que analizaba la señal habló nuevamente. La coordenada incluye un patrón residual. Como si él quisiera asegurarse de que usted entienda la invitación. Camila se acercó y estudió los códigos. De repente, su expresión se alteró. Esto es parte de nuestro antiguo lenguaje interno. Tomás ladeó la cabeza. ¿Un mensaje secreto? Camila lo miró con una mezcla de nostalgia y amargura. Era un código que solo Spectre 03 y yo dominábamos. Lo usábamos cuando debíamos comunicarnos fuera de los canales oficiales. El comandante suspiró. Y ahora lo usa para provocarla. Ella apretó los labios. No. Lo usa para decirme que lo que viene no es un enfrentamiento táctico. Es un ajuste de cuentas. Tomás sintió un impulso incontrolable de intervenir. No puede permitir que él controle los términos. Tiene que llevar ventaja. Camila sostuvo su mirada por un largo momento, sorprendida por la claridad emocional de sus palabras. En su mundo, nadie hablaba así. Nadie buscaba protegerla sin esperar algo a cambio. Agradezco su preocupación, dijo con voz más suave de lo habitual. Pero este juego siempre tuvo sus propias reglas. Tomás negó con la cabeza. No tiene por qué enfrentarlo sola. El comandante intervino, ella es la que mejor lo conoce.
Pero su presencia, Herrera, podría alterar la ecuación. Tomás no sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que no quería verla hundirse en un pasado que aún la lastimaba. Lo acompañaré, dijo Tomás de repente, impulsado por una mezcla de coraje y lealtad inexplicable hacia una mujer que apenas comenzaba a comprender. La sala quedó en silencio. El comandante lo miró como si hubiera escuchado una locura. No es un escenario para civiles. Tomás respiró hondo. Tampoco era mi taller esta mañana. Y aún así terminé aquí. Todos lo observaron, sorprendidos por su determinación. Camila abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien mostraba una voluntad tan auténtica de caminar a su lado hacia un terreno tan hostil. Y esa sinceridad, tan inesperada, quebró 1 milímetro de su armadura emocional. Finalmente, Camila habló con voz contenida. Si usted viene conmigo, se convierte en objetivo directo. Tomás no retrocedió. Ya lo soy. Esa simple frase hizo que la sala entera se tensara. Camila bajó la mirada un instante, procesando el peso de su decisión. El comandante cruzó los brazos. No puedo aprobar esto. Pero ella decide. Todos se giraron hacia Camila. Había una lucha silenciosa en sus ojos, la lógica fría de una agente entrenada contra la necesidad humana de no enfrentar sola un destino inevitable. Finalmente, respiró hondo. Muy bien. Pero irá detrás de mí. No hará ningún movimiento sin mi orden. Tomás asintió de inmediato. Era un pacto. Un pacto que ninguno de los dos había buscado, pero que los unía en un mismo camino. El comandante dio la última instrucción. Parten en 30 minutos. Técnicos y soldados comenzaron a movilizarse con rapidez. Camila se volvió hacia Tomás, esta vez sin la máscara impenetrable de antes. Había vulnerabilidad en sus ojos. Y determinación. A partir de este momento, dijo con voz baja, usted está dentro de algo que no entiende por completo. Pero si va conmigo, lo protegeré con mi vida. Tomás sintió que el aire le faltaba por un segundo. No por miedo, sino por el peso de la promesa. Y así, con el destino sellado, los dos se prepararon para dirigirse al lugar donde el pasado quería cobrarse su deuda. 30 minutos después, Camila y Tomás avanzaban por un pasillo estrecho que conducía a un hangar secundario, donde una aeronave menor aguardaba con motores encendidos. A diferencia del helicóptero que los había trasladado, este vehículo era más silencioso, más discreto y mucho más veloz. Perfecto para operaciones en territorio hostil. Tomás caminaba detrás de Camila tal como ella había ordenado, intentando mantener la respiración bajo control. El peso de lo que estaban por enfrentar caía sobre él con una mezcla de adrenalina y temor, pero también con una determinación que no sabía que poseía. Camila, en cambio, avanzaba con el paso firme de quien se prepara para enfrentar un fantasma que conoce demasiado bien. Y aunque su rostro permanecía sereno, Tomás podía ver en sus ojos el reflejo de un dolor que llevaba escondido por años. El comandante los alcanzó antes de que subieran a la aeronave. Spectre 07, dijo con voz grave, si detectamos cualquier alteración en su señal vital, enviaremos un equipo de extracción. Camila negó de inmediato. Si él ve una unidad en camino, detonará lo que tenga preparado y desaparecerá. El comandante apretó los dientes. Entonces no nos deja margen. Ella respondió sin titubear, nunca lo dejó. Tomás observó ese intercambio, sintiendo nuevamente que Spectre 03 no era un enemigo común. Era alguien que conocía cada debilidad, cada patrón y cada miedo de Camila. Y eso lo hacía mucho más peligroso que cualquier fuerza militar. Antes de subir, el comandante sostuvo el brazo de Tomás por un instante. Herrera, manténgase vivo. Fue lo más cercano a una bendición que él recibiría. Durante el vuelo, la tensión era casi palpable. La aeronave atravesaba el cielo siguiendo una ruta programada que evitaba radares y zonas vigiladas. Camila analizaba un mapa táctico mientras Tomás observaba el terreno que se extendía bajo ellos, montañas escarpadas, acantilados inmensos y una neblina que convertía el paisaje en un laberinto natural.
¿Por qué este lugar?, preguntó Tomás finalmente. Camila no desvió la mirada del holograma. Porque aquí fue donde completamos nuestra última misión juntos. Su voz era baja, casi un susurro arrancado de un recuerdo doloroso. Y también donde él decidió traicionar a la unidad. Tomás sintió un escalofrío. Usted lo vio desertar. Camila asintió lentamente. Lo vi desaparecer en la oscuridad sin decir una palabra. Cuando la aeronave descendió en una meseta rocosa, el viento cortante golpeó sus rostros con fuerza. Tomás tuvo que cubrirse el rostro para protegerse de las partículas de polvo, pero Camila permaneció firme, observando el entorno como si pudiera leer señales invisibles entre las rocas. La zona era inhóspita, vacía, silenciosa. Demasiado silenciosa. Esto no es un punto de encuentro, murmuró Tomás. Es un escenario. Camila asintió. Exacto. Él siempre fue teatral. Avanzaron unos metros hasta que la aeronave se elevó nuevamente, dejándolos solos en medio de un paisaje donde el eco parecía devorar cualquier sonido. Tomás sintió un peso frío en el pecho. Aquel lugar no era solo una trampa. Era un mensaje. Y ese mensaje estaba dirigido exclusivamente a Camila. Camila avanzó hasta el borde del acantilado, donde el viento rugía con fuerza. Elevó la vista hacia el horizonte gris. Aquí fue, dijo finalmente. Tomás se acercó despacio. ¿Qué ocurrió? Camila apretó los labios antes de responder. La misión final. El objetivo era recuperar información clasificada. Pero cuando todo salió mal, él tomó una decisión que ninguno de nosotros pudo anticipar. Tomás esperó en silencio. Nos dejó atrás, continuó ella. Y no solo eso, desactivó el sistema de rastreo para que no pudiéramos seguirlo. Tomás sintió una punzada en el pecho. ¿Y usted, sobrevivió sola? Camila lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Sí. Pero el costo fue alto. De pronto, un sonido leve, casi imperceptible, surgió detrás de ellos. Tomás giró instintivamente, pero no vio nada. Camila levantó un dedo, indicando silencio. Ella cerró los ojos por un segundo y escuchó. El viento era traicionero, mezclando ruidos que confundían el oído. Pero había algo más. Un patrón. Un ritmo. Una respiración oculta entre las piedras. No estamos solos, murmuró ella. Tomás sintió que el corazón se le aceleraba. Él. Camila no respondió. Simplemente caminó hacia una formación rocosa y colocó su mano sobre una superficie metálica escondida. Esto no estaba aquí antes. Tomás tragó saliva. Spectre 03 había preparado el terreno con antelación. Todo estaba calculado para recibirla. Cuando la superficie metálica se abrió como una compuerta oculta, un túnel oscuro se reveló frente a ellos. Tomás retrocedió un paso instintivamente. Esto se siente como una trampa perfecta. Camila sostuvo la mirada en la entrada del túnel. Lo es. Tomás respiró hondo. Entonces, ¿por qué entrar? Ella giró hacia él con una expresión que mezclaba determinación y melancolía. Porque la única forma de vencer a alguien que conoce todos tus movimientos es adelantarte al que aún no hiciste. Tomás sintió un estremecimiento. Camila hablaba con la voz de la gente entrenada para enfrentar lo imposible. Una mujer que había aprendido a moverse en la oscuridad incluso cuando el miedo la perseguía. Descendieron por el túnel con pasos silenciosos. La oscuridad era profunda, casi asfixiante, pero pequeñas luces incrustadas en las paredes se encendían a medida que avanzaban, como si alguien los guiara deliberadamente hacia el interior. Tomás sentía cada músculo tenso, cada latido amplificado por el eco del pasadizo. Esto no fue improvisado, murmuró. Él lo preparó para usted. Camila asintió. Siempre fue meticuloso. Tomás la observó avanzar con una mezcla de admiración y preocupación. Ella parecía una sombra elegante moviéndose con precisión, pero su respiración controlada revelaba el peso emocional que llevaba cargando desde que comenzó la misión. Finalmente, llegaron a una sala amplia iluminada por una luz azul tenue. En el centro,
Una consola digital esperaba con una pantalla encendida que mostraba un mensaje encriptado. Camila se acercó de inmediato. Tomás quedó unos pasos atrás, observando cómo ella analizaba los símbolos con rapidez. El mensaje se abrió automáticamente al reconocer su biometría. Una frase apareció en la pantalla, y el rostro de Camila perdió un matiz de color. Tomás corrió hacia ella. ¿Qué dice? Camila inhaló lentamente antes de leer. Lo que dejaste atrás, lo estoy devolviendo. El suelo vibró suavemente, como si algo profundo bajo sus pies se hubiera puesto en movimiento. Tomás dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? Camila mantuvo la mirada fija en la pantalla, donde ahora comenzaban a aparecer coordenadas múltiples. Significa, su voz se quebró apenas. Que no está solo provocando una confrontación. Está desenterrando algo del pasado que nunca debió salir a la luz. Tomás sintió que el aire se volvía más frío. Camila cerró los ojos, comprendiendo la magnitud de lo que Spectre 03 había activado. Y con un susurro tembloroso, murmuró. Esto es mucho peor de lo que imaginé. La revelación final dejó a Camila y a Tomás inmóviles frente a la pantalla, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Aquellas coordenadas, aquella frase escrita con precisión cruel, no eran solo un mensaje, eran una advertencia directa, una promesa de que el pasado que Camila había enterrado estaba regresando con una fuerza imparable. Tomás la observó en silencio, comprendiendo que lo que habían enfrentado hasta ahora era solo la superficie de un conflicto mucho más profundo. El túnel, la trampa, el código, todo conducía hacia algo que aún no podían ver por completo. Camila respiró hondo, recuperando la serenidad que la caracterizaba, pero sus ojos revelaban un temor antiguo mezclado con una determinación feroz. No hemos terminado, murmuró, como si hablara tanto para Tomás como para sí misma. Y mientras ambos salían de la sala, sabían que la verdadera batalla estaba a punto de empezar. Un enfrentamiento donde no solo se pondría a prueba su habilidad, sino también la verdad de lo que habían dejado atrás.